En este vídeo vamos a aprender a trabajar con los subconjuntos de la recta real. Los subconjuntos de la recta real más importantes son los intervalos. Y fijaos, un intervalo es el conjunto formado por todos los números que están entre dos extremos. Por ejemplo, si yo digo todos los números que están entre el 0 y el 2, eso incluye todos los números, incluye por supuesto al 1, pero incluye también el 0,1, el 0,01, el 0,000001. Ya sabemos que en la recta real todos los números posibles están entre medias. Por ejemplo, si yo digo todos los números reales entre 0 y el 2, ambos incluidos, ¿vale? Esto de incluir los números de los extremos o no incluirlos va a ser importante. Yo esto lo puedo pensar primero dibujándolo sobre la recta real. Y es muy fácil. Dibujo mi recta real y, bueno, como quiero incluir los puntos que están en los extremos, lo que hago es buscarme el 0, marco un punto ahí, me busco el 2, marco otro punto. Como quiero que estén incluidos, un punto cerrado. Y queda esto. Con esa raya roja uniendo el 0 y el 2 estoy diciendo que son todos los puntos, todos los números reales que están entre el 0 y el 2. Bueno, y esto que es muy fácil así visto en un dibujo, ¿lo podemos escribir con símbolos matemáticos? Pues sí, hay dos formas. Una es la notación de intervalos. Tenemos que conocer las dos y saber cambiar entre ellas. La notación de intervalos es muy fácil. De nuevo, digo, si mis dos extremos son el 0 y el 2, escribo el 0 y el 2 y utilizo paréntesis o corchetes según si los extremos están incluidos o no. Cuando los extremos están incluidos, como es este caso, utilizo corchetes y queda esto. Al usar esos corchetes estoy diciendo que el 0 y el 2 están incluidos y también todos los números reales que están entre el 0 y el 2. ¿Cómo es la notación de desigualdades? La gente a veces se lía un poco con esto, pero en realidad no es nada muy difícil. Yo voy a poner dos condiciones, ¿vale? Voy a poner dos condiciones para saber si un número x está en mi conjunto, en mi intervalo. La primera condición va a ser el extremo inferior. Para que un número esté en mi intervalo, el 0 tiene que ser más pequeño que los puntos que están en el subconjunto, en el intervalo, ¿verdad? Es decir, si yo cojo un número cualquiera, por ejemplo el 1, se cumple que 0 es menor o igual que ese número que yo he cogido. Como x puede ser cualquier número, voy a probar con otro. El 1,5, que está por aquí, ¿verdad? El 1,5 tiene que cumplir que 0 es más pequeño, está a la izquierda, que 1,5. Y así con todos los posibles números de la recta real. Esa es la condición que cumple el extremo inferior, pero ¿cuál es la condición que tiene que cumplir el extremo superior? Pues muy parecido. Cojo un número x y digo, ese número x, por ejemplo el 1, tiene que ser más pequeño, es decir, estar a la izquierda del 2. Más pequeño que el 2. ¿Vale? Y lo mismo con todos los posibles números que yo coja. El 1,5 es más pequeño que el 2. Veis que aquí estoy utilizando el signo de menor o igual. ¿Por qué? Porque el resultado 0 también es válido. Como el 0 está incluido en mi subconjunto, cuando 0 es igual a 0, eso también vale para describir el subconjunto. Cuando x es igual a 2, 2 igual a 2, eso también vale para describir el subconjunto. Bueno, pues yo, si ahora borro esto y cambio un poco y añado algo de símbolos matemáticos, la forma de escribir algo en notación de desigualdades es la siguiente. Fijaos primero aquí. ¿Veis la primera desigualdad? Y la segunda desigualdad. Sencillamente lo que he hecho ha sido escribirlas solo en una, no utilizando una sola x. Y bueno, lo que aparece alrededor es la forma de escribirlo matemáticamente correcta. Esto se lee de la siguiente manera. El subconjunto, o el intervalo en este caso, es el conjunto, eso es lo que me dice esta llave, el conjunto de los números x que pertenecen a los números reales o a la recta real,
tales que, o sea, que cumplen la siguiente condición, la condición de que el 0 es menor o igual que esos números, o que esos números son menores o iguales que 2. Fácil. Vamos a verlo en otro ejemplo. Vamos a pensar ahora el subconjunto, o sea, el intervalo de todos los números reales que estén entre 0 y 6. Y además, sin incluir el 0 e incluyendo el 6. ¿Cómo se dibuja esto? Bueno, pues se dibuja así, recta real. El 0 no está incluido en este caso, sin incluir el 0, así que dibujo un punto abierto. El 6 sí está incluido, así que dibujo un punto cerrado. Y marco la raya que une el 0 y el 6, indicando que todos los números reales que están entre medias, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero también el 2,3, el 2,4, el número pi, todos los números reales que están entre medias forman parte de mi subconjunto. ¿Y esto cómo se escribe en notación de intervalos? Pues muy fácil, el 0 y el 6, y utilizo un paréntesis para el 0 indicando que está abierto y un corchete para el 6 indicando que está cerrado. Y en notación de intervalos, pues la misma lógica que antes. Los números que estén en el intervalo tienen que cumplir esta primera condición, que el 0 tiene que ser menor que x, y fijaos que ahora la posibilidad de que sea menor o igual no me sirve, porque el 0 en realidad no está incluido. La otra condición, ¿cuál es? Que x tiene que ser menor o igual que 6. Los x posibles del intervalo tienen que estar a la izquierda del 6. Y como en este caso la condición de que x sea igual a 6 sí me sirve porque es cerrado, pongo un menor o igual. Os recuerdo 3 cosas más. Primero, decimos que un punto es abierto cuando no se incluye y que es cerrado cuando sí se incluye. Si el subconjunto además se extiende hasta el infinito, se llama semirrecta. Y entonces lo que se hace es escribirlo con una flecha que no termina. ¿Vale? Tomad nota de ello, semirrecta. Y por último, una idea que ya he dicho antes. En los ejercicios de este tipo el truco está en pensar la representación gráfica para luego pasar de notación de intervalos a notación de desigualdades o de desigualdades a notación de intervalos, que es lo que nos suelen pedir. 2 cosas más. Tenemos que saber hacer la unión y la intersección de subconjuntos. ¿Qué es la unión? La unión de 2 subconjuntos es otro subconjunto que contiene todos los elementos de los 2 subconjuntos originales. Es decir, que si yo tengo 2 subconjuntos, es como que cojo todos sus elementos, los comunes y los no comunes. En cambio, la intersección de 2 subconjuntos es otro conjunto que contiene solo los elementos comunes. Solo los elementos comunes. Los no comunes no forman parte de la intersección. Esto se ve muy fácil con ejemplos. Por ejemplo, nos pueden pedir hallar la unión, ¿veis la U? Y la intersección de 2 subconjuntos. ¿Qué es lo que hacemos? Dibujar, siempre dibujar mi recta real y voy a dibujar el subconjunto menos 1, 1, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. ¿Lo veis? Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. En este caso lo he hecho por encima de la recta real, aunque también se podría haber hecho pegado a ella, pero así el dibujo queda un poco más limpio y os lo recomiendo. Bueno, pues ya tengo el primer subconjunto representado, este intervalo. Voy a representar ahora el otro, el 0, 2. ¿Veis? 0 cerrado, que para eso tiene corchete, 2 abierto, que para eso tiene paréntesis. Bueno, y ahora tengo que calcular la unión y la intersección. Calcular la unión hemos dicho que escoger todo, lo común y lo no común. O sea que mi nuevo conjunto empezará aquí, en el menos 1, y terminará aquí, en el 2. Esta será la unión. En cambio, la intersección hemos dicho que escoger solo lo común. Si yo quiero coger solo lo común, el conjunto intersección empezará aquí en el 0 y terminará aquí en el 1. ¿Veis? Lo verde es la unión, lo que está en color morado es la intersección.
yo esto lo puedo escribir de nuevo en notación de intervalos. Eso que yo he dibujado, que he borrado, lo puedo escribir como mi solución. La unión es todo este intervalo que he dibujado antes, y veis que al estar este punto abierto, aquí vuelve a estar abierto, abierto, abierto. Y la intersección, solo lo común, está aquí, entre el 0 y el 1. Y en este caso, como el 0 pertenece a este y también a este, es común a ambos, puedo ponerlo cerrado. Lo mismo pasa con el 1. Veamos el último ejemplo, venga. Nos piden ahora hallar la intersección entre la unión y la intersección entre estos dos subconjuntos. ¿Veis este infinito? Es lo que os decía antes, cuando un subconjunto llega hasta el infinito, bien sea el infinito de la izquierda, el menos, o el infinito de la derecha, el más, se le llama semirrecta, no se le llama intervalo, pero también se puede escribir con notación de intervalos usándolo el símbolo del infinito. Vamos a representarlo. Como os decía, en la recta real he representado el primer subconjunto desde el menos infinito, ¿lo veis?, hasta el menos 1, cerrado. Y he representado también este otro subconjunto, el 1, 2, cerrado, cerrado. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues nos pasa una cosa curiosa. Ocurre que los dos subconjuntos no tienen parte común. Por lo tanto, la unión, que es cogerlo todo, lo común y lo no común, lo tengo que escribir tal cual, fijaos. La unión de los dos subconjuntos vuelve a ser los dos subconjuntos escritos con el símbolo de unión. Dicho de otra forma, esta unión no se puede expresar como si podía antes con un nuevo subconjunto, con un nuevo intervalo. Esto es porque los subconjuntos no tienen parte común. Y al no tener parte común es como que no se pegan, no se llegan a fusionar el uno con el otro. Lo escribo así y me quedo tan a gusto. ¿Qué ocurre? Que al no tener parte común no pueden tener intersección. Entonces se escribe esto que veis aquí abajo. La intersección de los dos subconjuntos que no tienen parte común es el conjunto vacío, que es esto como un cero tachado, pues se llama conjunto vacío y quiere decir que una intersección no tiene solución. Hasta aquí con los intervalos y subconjuntos. Espero que este vídeo os haya servido. Podéis repetir, volver a verlo, pasarlo despacio